Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy en nuestra clase de historia quiero hablarles sobre la presidencia de Francisco Solano López. Una breve reseña biográfica de Francisco Solano López. Nació en Asunción un 24 de julio de 1827. De vasta preparación académica, fue alumno de la Academia Literaria y del Instituto de Moral Universal y Matemáticas. Acompañó activamente el gobierno de su padre, cumpliendo funciones diplomáticas ante países europeos y actuó como mediador ante la Guerra Civil de Argentina liderada por Bartolomé Mitre contra el general Urquiza. A la muerte de don Carlos Antonio López el 10 de septiembre de 1862, se dio la lectura de un pliego de reserva donde el exmandatario dejó establecido que su hijo Francisco Solano López, ministro de Guerra y Marina en aquel entonces, sea el presidente provisorio hasta que el Congreso elija un nuevo presidente constitucional de la República. Por lo tanto, entonces cuando se leyó el testamento para que se dé cumplimiento, el obispo de aquel entonces tomó juramento a Francisco Solano López, quien asumía desde ese momento la titularidad de la presidencia de manera provisional. El Congreso de 1862. Es indudable que don Carlos Antonio López tenía como objetivo la ascensión de Francisco Solano López como jefe de gobierno del Paraguay, que para aquel entonces recién contaba con 29 años de edad y era militar de profesión. Francisco Solano López fue elegido conforme a dicho cuerpo legal para el periodo legal de 10 años por el Congreso, reunido el 16 de octubre de 1862, llamado antes de tiempo legal por el fallecimiento del presidente Carlos Antonio López, que tenía un mandato hasta el año 1866. Por lo tanto, el gobierno de Francisco Solano López Carrillo contaba con legitimidad, ya que la elección se había realizado conforme a la ley, mediante el voto de quienes tenían la representación popular en un sistema de elección de tipo indirecto. ¿Cómo era la situación general del país en aquel entonces? Don Mariscal López, en aquel todavía Francisco Solano López, inició su gobierno en un momento muy delicado para el país, puesto que todos los tratados de marcación de límites con los países vecinos iban venciendo los plazos establecidos. Don Carlos Antonio López fue muy cauteloso con las cuestiones de límites con el Brasil y Argentina, pero sin embargo Francisco Solano López decidió participar de manera activa en los conflictos de los estados del Río de la Plata, con el objeto de poner fin a los conflictos de límites territoriales. Pero sin embargo, los problemas posteriormente se agravaron más entre Paraguay, Brasil, Argentina y el Uruguay, ya que los problemas territoriales continuaron. Y a esto se le agregó las complicaciones que posteriormente atrajo la guerra de la Triple Alianza. Algunas obras del gobierno de Francisco Solano López. En lo económico, impulsó el desarrollo de la agricultura, mantuvo al Paraguay sin deuda pública o deuda externa, se aplicó el censo agrícola y también desarrolló la actividad ganadera. Construyó caminos, aceleró el ritmo social. En aquel entonces acrecentaron las fiestas, los bailes en Asunción y se extendió la línea telegráfica. En lo cultural creó escuelas, la Biblioteca Nacional y envió a jóvenes para que se sigan profesionalizando en Europa. Hasta aquí la clase de hoy, chicos. Espero que les haya sido interesante. Nos vemos en otra clase de historia.